Industria de la Transformación, la Canacintra, Miguel Guerrero Elías, consideró no solo positiva, sino de una gran necesidad la propuesta que hizo a nivel nacional la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, de incrementar en un 20% el salario mínimo del país. Estamos completamente convencidos de que es una necesidad y nos sumamos por completo a la iniciativa de Coparmex. Nosotros también como Canacintra hemos estado impulsando una iniciativa similar que hoy por hoy se viene a concretar y visualizar en la iniciativa que está sumando Coparmex. Y nosotros, por supuesto, que estamos aliados a Coparmex y nos sumamos a esta iniciativa, y creo que es una necesidad en Chihuahua y el entorno se está dando de alguna manera. Entonces hay que trabajar en varios puntos en los que estoy seguro que pues tenemos que coadyuvar entre las partes gubernamentales y las partes empresariales con el fin de llevarlo a cabo, pero es una necesidad. Definitivamente. Aproximadamente como 16 pesos más, se ve difícil, cuando aumenta el salario mínimo realmente es una estira floja muy fuerte. Guerrero Elías dijo que es indispensable pensar ya en mejorar el nivel de vida de los trabajadores y por ello es viable realizar este incremento extraordinario al salario mínimo. Por su parte, el empresario y actual coordinador ejecutivo del gabinete del gobierno estatal, Gustavo Madero Muñoz, coincidió en que tal propuesta de la Coparmex es positiva, pero sobre todo para los estados del sur-sureste del país, en donde muchos trabajadores aún ganan el salario mínimo, mientras que en Chihuahua es más bien una referencia, por ejemplo, para la aplicación de multas, pero el reto para nuestro estado será buscar incrementar el salario promedio, pues son muy pocos los trabajadores que reciben este ingreso mínimo, enfatizó Madero Muñoz. Yo creo que es muy factible. La gran pregunta es en cuánto tiempo podemos lograrlo. Ojalá en un año, como se propone la Coparmex, ¿verdad? O un poquito más del año. Pero sí es necesario, es urgente hacer una adecuación drástica al nivel del salario mínimo. Allí nosotros estamos muy proactivos en propiciar que las grandes empresas, principalmente las empresas que están relacionadas con la industria de exportación, pues puedan elevar el salario promedio de sus empresas. Aquí yo creo que eso va a ser relativamente más sencillo y entonces el objetivo deberá ser cómo subir el salario promedio. Eso va a ser nuestro gran reto aquí en el estado de Chihuahua. Madero agregó que incluso en la industria de exportación o manufacturera es muy raro que haya quien perciba un salario mínimo. Este aumento extraordinario de un 20%, señaló Gustavo Madero, ayudará a mejorar el poder adquisitivo y el consumo interno, lo cual beneficia a las empresas y estas a su vez pueden generar más empleo y con mejores salarios, es decir, se convierte en un círculo virtuoso para nuestra economía. Y por su parte, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Ana Herrera, en relación a la propuesta de Coparmex de elevar un 20% el salario mínimo, señaló que Chihuahua tiene particularidades específicas que deben analizarse distinguiéndose de otros estados. Indicó además que los foros de consulta pública incluyen discusiones en mesas sobre este tópico para revisar y en su momento proponer soluciones específicas para la entidad. Pronto tendremos dentro de los foros de consulta pública, también habrá temas de salario digno, de condiciones laborales, de derechos humanos en las empresas, que el empleado tenga mejores condiciones laborales, que contribuyan a mejorar las condiciones de la familia. No solo es este salario mínimo, es el llamar a la formalidad en el empleo, que todas las personas que contratan a otras personas se aseguren que tienen servicios médicos. Por fin parece que a alguien se le ocurrió llamar a la cordura y hacer lo que a gritos hacían o demandaban los trabajadores de este país, que se revisara el disque salario mínimo. Ya ni de mínimo tenía la caricatura. Sin embargo, qué bueno que se analice esto de aumentar el salario mínimo. En el caso de Chihuahua, como lo dijo Madero, que sea el salario promedio el que se revise, porque el salario mínimo en Chihuahua, por fortuna, a diferencia del sur-sureste del país, allá todavía hay lugares donde ganan el salario mínimo, imagínese usted. Aquí es una mera referencia ya el salario mínimo, más bien para calcular, por ejemplo, las multas. Pero es importante también que a la vez y a la par de que se revise el salario y se dé un incremento extraordinario como lo están planteando, al mismo tiempo que decidan quién y de qué manera se va a sancionar
a quien incremente los precios, porque si va a ser la carrera de nunca acabar, de aumentar el salario y luego aumentan los precios, pues de nada sirve el que se estén quebrando la cabeza buscando mejorar el nivel de vida de los trabajadores, cuando los precios seguirían de inmediato galopando al incremento salarial. Y contrario a las especulaciones, previo a la aprobación de la Ley de Ingresos Estatal, el jefe del gabinete, Gustavo Madero, negó la posibilidad de aumentar o crear impuestos, lo anterior a pesar de las condiciones difíciles por las que atraviesa el Estado. De ninguna manera no hay aumentos de impuestos, eso no está considerado. Y bueno, le toca al secretario de Hacienda informar sobre este respecto, pero hasta donde yo sé no existe ningún aumento de impuestos. El director de Vialidad, Carlos Reyes,